El rey Boj era un monarca justo que amaba a su pueblo como a sus propios hijos. En su corte había muchos sabios y siempre se mantenía alejado de los aduladores. La gente lo veneraba como a un dios y coreaba su nombre con júbilo. Por las noches, el rey se disfrazaba para pasear cerca de las casas de sus súbditos y así conocer sus penas y alegrías. Una noche, el rey Boj pasó junto a la choza de un brahmán pobre. Vio que el brahmán y su esposa estaban conversando, con una pequeña lámpara encendida dentro de la choza. El brahmán le decía a su esposa que ya estaba muy viejo y débil, que su cuerpo no tenía la fuerza necesaria para ir a la casa de su patrón y realizar las ceremonias religiosas. Tampoco tenía un hijo que pudiera trabajar y mantenerlo. Dijo que ahora solo le quedaba una opción, ir al palacio del rey Boj. La esposa respondió que había oído que el rey Boj era muy bondadoso y que seguramente los ayudaría. A la mañana siguiente, el brahmán llegó al palacio del rey Boj. Saludó al rey y le dijo que tenía 80 años, que era débil y que no podía trabajar. Contó que la gente dice que en la vejez se depende de los hijos, pero él no tenía ninguno. En esa situación, le resultaba difícil incluso conseguir 2 comidas al día. El rey Boj ya conocía la pobreza del brahmán desde la noche anterior, así que le entregó 100 monedas de oro y plata. Con ese dinero, el brahmán podría vivir cómodamente. Feliz, el brahmán llegó a su casa y guardó las monedas en un baúl de madera. Pero esa misma noche ocurrió algo extraño. Al abrir el baúl por la mañana, descubrió que el dinero había desaparecido. Pensó que su puerta había estado cerrada toda la noche y nadie había entrado, así que no entendía a dónde había ido el dinero. Preocupado, el brahmán volvió esa mañana al palacio del rey Boj y le contó lo sucedido. El rey le dio otras 100 monedas de oro y plata. El brahmán estaba muy contento, pues con ese dinero podría construir una casa nueva. Pero el destino tenía otros planes. Esa noche, mientras dormía profundamente, soñó que el rey Boj le decía que un gran peligro amenazaba al reino y que por eso venía a recuperar el dinero que le había dado esa mañana. El brahmán, contento, devolvió el dinero al rey en el sueño. Al despertar, vio que el dinero nuevamente había desaparecido del baúl. No entendía cómo era posible que el dinero que había devuelto en su sueño desapareciera de verdad. Confundido, volvió otra vez al palacio y le contó todo al rey. El rey se sorprendió mucho y ordenó a su tesorero que le diera al brahmán otras 100 monedas de oro y plata. El brahmán volvió feliz a su casa, pero el rey Boj decidió que esa noche iría personalmente a la choza del brahmán para ver con sus propios ojos lo que ocurría. Al llegar a la choza en la tercera vigilia de la noche, el rey quedó asombrado. Vio a un hombre idéntico a él, que entraba en la choza y reclamaba el dinero que el brahmán había recibido. El rey no pudo contenerse y se acercó a aquel hombre que era su doble, preguntándole quién era y por qué hacía sufrir al brahmán pobre, porque lo hacía sufrir y lo desacreditaba. El doble del rey le respondió que ese brahmán estaba pagando por sus propios actos pasados, que las monedas desaparecerían o su casa se derrumbaría, y que no podría usar ese dinero porque la felicidad no estaba destinada para él. Explicó que cada persona recibe el fruto de sus acciones pasadas y que la pobreza de ese brahmán era consecuencia de sus karmas anteriores. El rey Boj dijo que no dudaba de eso, pero le pidió que no castigara al brahmán, que él mismo estaba dispuesto a soportar ese castigo por las acciones del brahmán. Tras mucha súplica del rey, su doble respondió que el castigo del destino es inevitable para todos, que el hombre es esclavo de sus acciones y su destino, y que todos deben enfrentar las consecuencias de sus actos pasados. En este mundo, nadie puede escapar de la naturaleza obliga a luchar, pues ofrece a todos momentos buenos y malos. El juego del destino y las acciones es muy extraño. Dicho esto, el doble del rey desapareció. Un día, el rey salió a cazar montado en su caballo más fuerte y veloz, acompañado por algunos soldados. Tras buscar toda la jornada, llegaron a la frontera de su reino, pero los soldados se quedaron atrás. De repente, el caballo saltó desde una colina alta, y el rey Boj, herido, cayó del caballo y perdió el conocimiento. Su corona también cayó. Cuando el rey recuperó la conciencia, vio que estaba en poder de los soldados del reino vecino. Le preguntaron quién era y cómo había llegado ahí, pero el rey no pudo responder. Los soldados, creyendo que era un enemigo, atacaron al rey, lo golpearon y lo dejaron herido en un lugar desierto fuera de la ciudad. En ese momento pasaba por ahí Gangu Teli, quien vio al rey herido, lo ayudó a levantarse y lo llevó a su casa. Así fue el destino que llevó al rey a la casa de Gangu Teli.
Este curó al rey con sus cuidados, y cuando el rey despertó, vio a su salvador, pero ya no podía hablar. Gang-Wuteli comprendió de inmediato que aquel hombre era una persona noble que había sido golpeada por la mala fortuna, y que por eso lo habían confundido con un enemigo y lo habían maltratado. Después de unos días, el rey Boj se recuperó por completo, pero sabía que si el rey de ese reino se enteraba de la verdad, lo consideraría un enemigo y lo encarcelaría. Por eso decidió guardar silencio. Gang-Wuteli le pidió al rey que trabajara moliendo en el molino de aceite, y el rey aceptó felizmente. Gang-Wuteli también trabajaba con el molino, pero como un diamante brilla incluso entre el carbón y una chispa resplandece en la oscuridad, al ver los brazos fuertes, el pecho ancho y la frente brillante del rey, Gang-Wuteli supo que su sirviente no era un hombre común. El rey Boj quería pagar su deuda con quien le había salvado la vida, por eso, aunque ya estaba sano, no reveló su identidad. Un día, el rey comenzó a tararear una canción, y los aldeanos que llegaron a buscar aceite la escucharon. La dulce voz del rey cautivó a todos. Cada vez que cantaba, Gang-Wuteli y los demás disfrutaban de la música. El rey de ese reino era un gran amante de la música y su hija, la princesa, también estudiaba canto. En la corte había cantantes y bailarines, y se premiaba a los mejores. En un gran evento musical, se iba a elegir al mejor cantante. Gang-Wuteli preparó a su amo, el rey Boj, y cuando llegó el día, fueron juntos a la corte. El rey Boj vestía ropa sencilla, pero de su cuerpo emanaba un brillo especial. La corte estaba llena de alegría y entusiasmo. Grandes cantantes ofrecieron sus presentaciones, pero la princesa Basunjara aún buscaba al mejor. Finalmente, desde un rincón, Gang-Wuteli hizo señas a Boj para que cantara. Al ponerse de pie, el rey saludó con reverencia y caminó al escenario. Presentándose como el sirviente de Gang-Wuteli, tomó la vina y empezó a cantar. Todos en la corte quedaron hipnotizados, y comenzaron a aplaudir. La princesa gritó emocionada que aquel era el gran cantante, el mejor. Fue extraño para el rey y los cortesanos que la princesa gritara así en público, pero ella estaba bajo el hechizo de la música. Se levantó y repitió que ese era su cantante, el mejor músico. El rey no podía creer que la princesa aceptara tan fácilmente a un hombre común como su ídolo. En ese contexto, aceptar a alguien en la corte significaba aceptar a su compañero de vida. El rey le dijo a la princesa que no era correcto declarar así sin conocer su linaje, pues ella no era una joven común, sino la princesa del reino. La princesa respondió confiada que aquel hombre no era común, sino un príncipe noble de linaje distinguido y que el rey debía comprobarlo. La princesa Basunjara hablaba con plena convicción, pues su corazón le decía que aquel hombre no era cualquiera. En la corte del rey Sidraj no faltaban sabios, allí había 4 eruditos llamados Dharmadev, Karmadev, Tapdev y Punjadev estaban sentados cuando el rey se dirigió a los cortesanos diciendo: «Sabios, conoceremos a este joven por sus cualidades. Nuestros 4 eruditos elegirán al mejor cantante que pueda gustarle a Basunjara. Nosotros mismos les haremos preguntas a esos 4 sabios sobre este joven». Primero, el rey Sidraj preguntó al sabio Dharmadev: «Dharmadev, ¿quién es el príncipe más religioso de Aryavarta?». Dharmadev respondió: «Majestad, usted es un tesoro de sabiduría, pero según mi conocimiento, el príncipe de Dharanagari es el rey Boj, quien ha realizado grandes obras religiosas y es venerado por su pueblo como un dios». Luego, el rey preguntó a Tapdev: «Tapdev, ¿quién considera usted el joven más asceta de esta tierra?». Tapdev dijo: «Majestad, el rey Boj ha salido victorioso de muchas batallas, enfrentando la muerte de cerca. Una persona así no se rinde fácilmente a la muerte». El tercer interrogante fue para Karmadev: «¿Quién, según usted, tiene las mejores acciones en esta tierra?». Karmadev respondió: «Majestad, por lo que sé, los actos del rey Boj son muy nobles». Finalmente, el rey preguntó a Punjadev: «¿Quién es el joven más virtuoso que pueda pedir la mano de nuestra princesa en esta asamblea?». Punjadev contestó: «Majestad, en esta tierra solo el rey Boj cumple con esas virtudes. Sus buenas acciones son innumerables y es el más grande». Entonces hubo un silencio profundo en toda la corte. Todos se preguntaban qué pasaría con ese joven que permanecía tranquilo y serio. El rey se dirigió a él: «Eres un buen artista sin duda, pero ya habrás escuchado el veredicto de nuestros sabios. Nuestra hija, no sé por qué, actuó de manera tan insolente en la corte. Nuestra hija solo puede aceptar al príncipe Boj, pues según nuestros sabios, él posee las 4 cualidades: acción, ascetismo, virtud y trabajo».
El joven respondió, Majestad, disculpe, pero hay un poder más grande que las cualidades de Boj, un poder que domina incluso a los grandes hombres. El rey Sidraj exclamó, ¿estás insultando a nuestros sabios? ¿Existe un poder mayor que la acción, la virtud, el ascetismo y el trabajo? ¿No sabes cuál es el castigo por faltar al respeto a nuestros sabios? El joven replicó, Majestad, el castigo es para las malas acciones, no para decir la verdad. Decir la verdad merece recompensa. Al escuchar esto, la sala estalló en murmullos y preguntas. El rey preguntó, ¿qué quieres decir con recompensa? El joven explicó, Majestad, hay un poder mayor que la acción, la virtud, el ascetismo y el trabajo, y es el destino. El rey Boj, a pesar de todas sus cualidades, sigue enfrentando golpes de la vida porque el destino es poderoso e inevitable. El rey Sidraj preguntó, ¿entonces tú eres el príncipe Boj? El joven respondió, sí, Majestad, soy el rey Boj. Todo esto es obra del destino. Por eso estoy aquí entre ustedes. Boj contó la historia del Brahmán y la cacería, y cómo sus soldados lo habían atacado y dejado tirado. Agradeció a Gangu Teli, quien le salvó la vida, aunque no reveló su identidad y aceptó su condición de sirviente. Toda la corte estalló en alegría y vitoreó al rey Boj. La princesa Basunjara colocó una guirnalda en su cuello y lo tomó por esposo. La boda de Boj se celebró con todos los ritos y ceremonias. En ese momento, el destino estaba complacido con Boj, y en boca de todos solo se escuchaba, ¿dónde está el rey Boj y dónde Gangu Teli?